taller, pero no voy a hacerlo más acá. Entonces se encuentran la parte superior. ¿Qué dice? Inyección de prueba. Todos los inyectores traen esa parte, inyección de prueba. Ustedes no pueden llegar a enviar la inyección porque si la vena no está bien analizada, pues se va a infiltrar. Entonces, siempre la inyección de prueba. En la parte A, que sería ¿qué? El medio de contraste en la parte de B. Solución salina. Les dejo una opción. ¿Sí? Una opción de que nos digamos, yo voy a inyectar más medio de contraste, más solución salina o. ¿Sí? Cuando ustedes utilizan esta opción, o sea, de aquí hacia arriba, es lo normal. Ustedes utilizan esta y otra de estas y otra de estas que se llama cascada. ¿Sí? Es una inyección en cascada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes inyectan una parte A, invierten la parte B y acá pueden inyectar otra vez A o A y B, ¿cierto? O sea, solución salina y medio de contraste en unos porcentajes, ¿sí? Entonces, esto sencillamente es la base de acá, así de, ¿listo? Caudal, el caudal siempre se hace la prueba. Si aquí ustedes colocan de caudal 2, la prueba se hace con 2. el doble, ¿cierto? 4. ¿Sí? El volumen, esto depende del gasto cardíaco, ya lo vimos, ¿cierto? Y el tiempo de duración, pues es la suma de los dos. El tiempo de duración, ¿listo? Y acá aparece el valor del volumen programado, que sería la suma de estos volúmenes. De aquí. La prueba no la ¿cierto? Este es el valor que aparece acá. El tiempo de duración, entonces sencillamente va a sumar estos dos, nos van aquí a dar tiempo de duración. Ahí no se especifica que es A y B o A o B o B. Eso es que depende. Pues ya se Eso depende de por ejemplo, cuando se está en miembros superiores o en un ancla. Ustedes pueden hacer un ancla en miembros superiores se utiliza. Esto es lo que se utiliza fácil. Entonces, ¿qué hago yo? Ya le puedo meter otra vez A. Acá, digamos, puedo utilizar 100 de medio de contraste. ¿Vale? Inicio con 50. Lo empujo con 10 de medio de solución salina. Le inyecto inmediatamente 20. Le empujo otra solución salina. ¿Sí? Otra vez ponle 20 de solución salina. Vamos 60, ¿cierto? No, vamos 70. 70. Y lo empujo otra vez, le mando otro de 20 de contraste. Y lo empujo con 10 de solución salina. Y los últimos 10, entiendo. Y siempre debes empujar con solución salina. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Es que me mantiene, me alarga la inyección. ¿Sí? Entonces vamos sumando el cerebro y al final esto te va a dar más de 60%. Un ancho de miembros interiores no lo pueden hacer con menos de 32 segundos. ¿Por qué? Porque es lo que tarda en una persona con gasto normal en llegar a los miembros superiores. Hasta la puntica del dedo. Si ustedes lo hacen más rápido, le ganan a máquinas de contraste. Cuando lleguen a la puntica del dedo, no se llega a contraste. ¿Listo? Dale la otra. Bueno. Bueno, entonces, en la parte de tenemos que nosotros podemos grabar los protocolos, ahí donde dice protocolo seleccionado, podemos grabar, tener ahí una grabación de qué vamos a realizar, como unas memorias tenemos aquí, ¿sí me entienden? Entonces si van a hacer un abdomen, pues ya está, ese abdomen ya está grabado con las diferentes parámetros de volumen, de caudal, para que se pueda hacer. Allá hay información de aorta, miembros inferiores, de tórax, cráneo, traje. Entonces, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el del abdomen,
yo selecciono allá, no me aparece nada, no me aparece. Yo le doy abdomen y pues ya tengo establecido mi protocolo abdomen, ¿sí? Y si mi compañero lo grabó y yo no estoy de acuerdo, pues entonces yo lo puedo modificar. Por ejemplo, ahí dice que el caudal de la prueba está en 3.5, lo hubiera podido dejar en 5, porque realmente la inyección va a ser en 2.5, ¿no se da cuenta? Pero él va a hacer la prueba con 3.5. Pues va a leerlo porque está por encima de lo que realmente voy a inyectar, del caudal que voy a utilizar para la inyección. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? ¿La probabilidad tiene que ser superior? Superior. Y se dice que debe ser doble. ¿Sí? El doble. Entonces, la intención es que si no está el doble, por lo menos dése cuenta que ya está un poco más de la mitad. ¿Cierto? Bueno. ¿Qué encuentran también? Lo que les decía, el tiempo de duración. Entonces ustedes van sumando 28 y 12, ¿cuánto da? 40. 40 segundos. Y usted dice 40 segundos quiere decir que si es un abdomen, ¿cuánto tengo que esperar para enviar el barrido para que lo coja en fase portal? Ah, ¿Salen 5 segundos? No, porque salen 12. ¿Cuánto es el tiempo de una fase portal? ay, 30 segundos. 70 a 90, ¿cierto? Ay. 70 a 90. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo de retardo o de delay? 40, exacto, serían 30 segundos. ¿Es claro esto? No. No. La inyección se demora 40 segundos. Ajá. ¿Cierto? Y y la fase se demora 70 segundos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? 30. 30 segundos, ¿cierto? Ajá. Quiere decir que yo voy a iniciar realmente el barrido. Ah, bueno, ¿y cuánto se demora el barrido? ¿Sí? ¿Cuánto se demora el barrido de mi estudio? Tengo acá. Para un abdomen regularmente se demora 20. Entonces el barrido se demora 20 segundos, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, se demora 20 segundos. Yo necesito que me quede en esta fase. Si se demora 20 segundos, ¿en qué momento debo mandar esto? 50. Exactamente. Muy bien. ¿Sí lo entendieron? No. Mira, hay que tener en cuenta que yo necesito que me coja el barrido a los 70 segundos. ¿Sí? Y esto se demora 20 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? 50. Yo Ah. espero 50 segundos y envío el barrido para cogerlo exactamente en 70. Listo, listo. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Eso es lo que ustedes tienen Ahora que tener en cuenta cuando van a hacer un estudio. Si esto es un angio, el tiempo de adquisición va a ser, o sea, el tiempo de barrido, ¿sí? De un angio de arteria pulmonar, demora 3 segundos. El equipo hace el barrido en 3 segundos. Total. La inyección me va a durar aproximadamente 6 segundos. 6 segundos. ¿Sí? La inyección. Esa es la de la nota. ¿Cuánto debo de esperar para adquirirlo en una fase arterial temprana? 3. Las fases tempranas son 12 ¿Cuánto se demora segundos. para que cojamos una fase arterial temprana? 12. 9 segundos. Exactamente. Entonces, ¿cuánto necesitaría? 12. Ah, perdón, es que les puse el de arteria pulmonar. Ah. Pero bueno, lo estás haciendo bien con arteria aorta, ¿cierto? Porque yo me contigo ahí en la arteria aorta. Esto sería tan alto como lo estás haciendo.
aorta cuánto? En ascendente. ¿Cuánto tendrías que esperar? 3 segundos. 9. A 9. 9. ¿Cómo se ¿Por llama la qué? respuesta? Porque sencillamente el barrido se demora 3. Entonces esperan 3 segunditos más. Y el más el barrido, ¿verdad? 12. Justo cuando está saliendo. ¿Cierto? Porque vamos a tomar ascendente. Ahora, si fuera una arteria pulmonar, Y acá porque le agregó el más 3, pues. porque son los 3 segunditos que tuvo que esperar adicionales de la inyección. La inyección terminó. Y entonces no envías inmediatamente, sino 1, 2, 3. Ahí sí lo mandas. Para que justo con el barrido sume 12. ¿Sí? Ahora, si fuera una arteria pulmonar, una angioteca, el barrido se demora 3 segundos y del momento de la inyección son 6, ¿cierto? Más que llega al otro son 9. Bueno, O sea, serían 9. ¿sí? Tendrían que mandar exactamente, pero se demoran 3 segundos. Entonces, ¿cuánto tendrían que esperar? 12. 6. Ay. ¿Sí? Mira, el barrido se demora 6 Ahora segundos. sí que El lo- ejercicio se demora 6 segundos, el barrido se demora 3. Serían 9. 9. ¿Cuánto va de mientras que ingresa? Acuérdense que yo les di los valores que llega a la cava y de la cava a la arteria se demora 3 segundos. Entonces ahí estaríamos en 6. ¿Sí? Ujú. No, se demora 3 segundos. Porque está incluyendo los barridos dentro de eso. O sea, cuando hablan con tiempo de retardo, ¿cuánto sería? Acá sería 6. No, si no, digamos lo que está hablando es como, digamos, de la imagen que hay hasta los 15 segundos. Como que, no, la inyección hasta los 15 segundos en la cual se puede como ver el algo así. Sí. Bueno, pero esto es para que ustedes lo sepan, cómo es que se juega con esto. ¿Qué sucede? Realmente yo lo que hago es colocar el Freud en la pulmona. Y él comienza a hacer tan, y cuando llega a ese punto que está el Freud, manda la inyección. ¿Es claro? Sencillo. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen que conocer esto. Porque vamos a un caso de sus compañeros, que son, hay varios de La Guajira, se fueron a su práctica. Se fueron a su práctica. Bueno, tú sabes. Y nosotros acá todo el tiempo les estuvimos dando de radiología y ellos llegaron a un sitio donde no se tenía ni siquiera revelado automático, era a mano. Claro. No sabían. ¿Ven? Entonces, ten en cuenta que tuvieron que aprender cuánto tiempo tenía que tener la radiología. ¿Sí? Esto es importante saberlo precisamente por eso. Porque si ustedes no llegan a un equipo multidetector que lo hace con un ROI, comienzan a padecer. ¿Sí? Entonces, el médico, ¿qué le dice? Hacer la suma. Póngale un Hacer la suma y las restas. Entonces, de ahí sale eso, de la inyección, cuánto se demora. Entonces, por eso es importante el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Sí? Profe, una pregunta. Cuando se dice, por ejemplo, cuando el radiólogo dice, ay, ese estudio, esas arterias quedaron todas lavadas y si se hace en un equipo con ROI, o sea, en un multidetector, ¿por qué pasaría eso? Colocarlo en el lugar donde no era. Ah, Sí. Si, por ejemplo, si era una arteria pulmonar y no lo colocaron en la misma arteria o en la cava, no lo colocaron más adelante, se corta. No jodan, sí, o sea, quiere decir que Se lavó. no quedó alzado, sino pasado. o sea, pasa, el contraste pasa derecho, como si no hubiera Bueno, nada. entonces, Se perdió esa plata. ¿qué tenemos acá? Límite de presión. El límite de presión es importante en la inyección. Si ustedes
bajan el límite de presión mucho y Bien, el utilizan trabajo. un caudal alto, ¿qué va a suceder? ¿Sí qué? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo es la pregunta? Lo que estoy diciendo. Sí, se bloquea, se para. Claro, porque es que yo le estoy forzando a que si yo pido esto a 5 y lo pongo a 200 PSI, la presión en un caudal de 5 llega hasta 250 aproximadamente. ¿Sí? Pero ¿para qué se utiliza este límite de presión? ¿No se me imaginan para qué? En caso de que se infiltre, detiene la inyección. Detiene. ¿Sí? Porque cuando se comienza a infiltrar la presión aumenta y ¡pum! Inmediatamente la inyección para. Pero hay que saberlo utilizar. Porque si ustedes van a hacer un angio, la presión debe llegar por lo menos a 300. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo hacen más bajito de 300, mandan la inyección, hay la probabilidad de que el equipo pare. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Otra vez inyectar. Bueno, ¿claro ahí? Sería la presión 300 y el caudal 5. 5. Para que ustedes obtengan un angio de muy buena calidad, están sobre 5 el caudal. Anótenlo, al otro grupo les dije, mándenselo a tatuar esto y póngaselo acá y uno me hizo caso y lo hace. ¿Puedes volver a repetir, profe? Caudal 5 para. ¿Cómo? Caudal 5 para angio. Buenísimo. Con límite de presión de 300 PSI. Fijo 5. 5 y 250. Y fijo En presión. 5 de 50. Ajá. 550. Ah. Bueno, ¿y qué pasa cuando vamos a hacer algo que no necesita, un órgano que no necesita mucha presión, sino que necesita descansarse, necesita tiempo para que en medio de contraste lo llegue? Es el caso del abdomen, ¿sí? Los caudales no llegan a ser mayores de 3 o de 3, ¿sí? ¿Sí? Miembros superiores, inferiores, cuello, tórax, entonces no necesita más, hasta 3. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Una angio de aorta para TAVI. Pues aquí ya se puede utilizar. Si tiene un yelpo, estoy hablando de la parte comercial porque realmente es un catéter, se puede utilizar, dice máximo de presión 7.5 PSI. Ahí dice en la parte de atrás de la aguja, dice esto, ¿cierto? Y la positiva se lo mostré. Yo puedo utilizar esto. Entonces yo puedo subir esto a 7 y empujarlo con unos 50. Cuando yo subo el caudal, puedo bajar el volumen, ¿sí? Aumentando también el volumen de la solución salina. Lo compacto más. Lo estoy empujando y lo estoy compactando. Entonces, sencillamente, vamos a obtener unas reconstrucciones espectaculares sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el volumen se compactó tanto, fue tan rápida la inyección que no le dio tiempo de contaminarse. ¿Qué es contaminarse? Es que pasó de angio, de ser arteria, a ser venoso o algo de venoso. Entonces se contamina. Cuando ustedes hacen una aorta, pues sencillamente lo que espera ver el radiólogo siempre es ver solita la aorta. ¿Sí? Lo que él espera ver es esto. Pero cuando se contamina, entonces comienza a aparecer aquí el corazón y comienzan a aparecer todos los diferentes vasos. Aquí pues aparecen las renales, y no solo las renales, sino las venas. Y a él pues, eso no le gusta mucho, que se contamine. ¿Listo? ¿Es claro ahí? Entonces, en ese tipo de estudios, ustedes pueden utilizar caudales muy altos. ¿Devolver por estar contaminados? ¿Cómo? ¿Esos No, estudios pueden devolver? no se justifica. Pero sí, es una base que cada vez en cuando. Profe, y en un caudal para un angiotac cerebral, ¿se usaría el mismo del abdomen o el mismo de tórax? El caudal. Los angios dijimos que están en qué?
Aquí, eso ya está más adelante. Me estoy adelantando, lo tengo Ah, ahí. adelante. A ver, de 0,5, porque a los bebés se les puede inyectar lento, hasta 3, ¿sí? De caudal, sería para una fase arteriovenosa, ¿sí? Ujú. Arteriovenosa. Con la misma presión, ¿cierto, profe? 200 PSI. Que esté sobre esta presión. Ok. ¿Listo? Ahora, por un caudal por encima de 3 hacia arriba hasta 7, no se puede más de ahí. ¿Por qué o sea, hay algunos que utilizan 8, 9, 10, incluso en una ocasión yo utilicé 10, pero no era necesario, porque no hay cambios. De 7 a 10 ya no hay cambios. El realce es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces no alteramos realmente nada hemodinámicamente. Uno de 10, ¿cuánto De tiene 3 la presión? a 7, ¿qué sería? Completamente Ajá. arterial. ¿Listo? Esa es la manera de las inyecciones. Entonces, si es un niño, pues pueden llegar hasta 2. Y si es un adulto, de 2 a 3. En algo que es sencillamente un estudio que no necesita sino Dios, una Rafael. arteriovenosa. Dios así totalmente en un auto. No, pedías. De 2, No, Dios a 5 tiene un auto para el día o no. no, porque es que me está revolviendo la arteriovenosa con una arterial. Por eso te digo, la arterial comienza de 3 a 7. ¿Sí? Y esta 3 es muy baja. Estamos hablando que esta 3 se utilizaría como un niño. ¿Sí? Como un niño. Para un adulto ya sería como de 4 a 7. Exactamente. De un adulto ya sería 4 a 7. Ah. ¿Sí? Y aún así el 4 tiende a ser muy bajo. Pero se acepta. ¿Sí? Al usar un caudal de 10, ¿cuánto sería la presión? Límite de presión. No, no hay que dejar la presión. ¿Ah? No, se deja cerrada el límite de presión. ¿Y el límite de presión tiene límite? Sí, tiene un límite. ¿Cuánto? 370. Ah. Ese límite, 370. Ese es el límite que ustedes utilizan con un ancho de 7. Pero como si ustedes van a utilizar 10, entonces ustedes pueden suprimir esto. Ustedes le quitan, le apagan la presión para que no vaya a bloquearse. Ah. ¿Qué sucede? Si se les infiltró, no se dieron cuenta. Ah. ¿Sí? Porque la máquina no la va a anunciar. Pero si se está infiltrando, cuando tienen prendido el límite de presión, automáticamente ya frena. ¿Y qué impide? Pues que esté todo el medio de contraste. Bueno, entonces en esta parte de acá tenemos el de ancho TEP, miren, dense en cuenta el caudal, cómo sube a 7 en la prueba y se hace la inyección con 5. Y dense en cuenta también que el volumen está en 50. Habíamos dicho la fórmula. ¡Upa! Habíamos dicho que la fórmula para el volumen de inyección era que, según el gasto cardíaco, para hallar cuánto volumen vamos a inyectar. ¿Cuál es la fórmula? Esa tenemos antes de la tatuaje. Ah, 50. ¿Cuál es la fórmula para...? No, con la segunda, ¿no? Exacto, ¿cuánto? O sea, serían 6 más 3. No, No, ese tiempo de la barrido, forma de la segunda. Ah. Es igual. tiempo de barrido, más 6, 6. ¿Y en las damas? ¿Sí? Es una fórmula que Para el volumen. En cualquier estudio. Sí. Bueno, entonces, ¿qué les van a decir ustedes? No, Un momentico, que a mí me enseñaron que es 1 a 2
Entonces, como son tan rápidos, pues no necesitamos hacer tanto volumen de contraste. El tiempo, pues en este, en el TEP están 7 segundos. En un TEP se demora 3 segundos. ¿Cuánto nos trae esto? Pues es que eso depende del estudio, Depende depende del protocolo. si es arterial, si es portal, 54 simple, centímetros. tardío. Al final agarra el 6. Ah, sí, por lo que estaba pues equilibrado, así te decía. Sí, lo que espera, que ya se de lo mañana. Exacto, 60. Esta es la manera de comprobar que lleguen a muchos sitios. 54. ¿Por qué? Porque El tiempo rápido era 3. 6, 9. 6. 54. Lleguen a pasar 35. No, primero se suma esto, a en cuenta. Pero la fórmula Es que se suma esto. Y ahí sí se abre. 3 por 6, 36. Pero lo hace invertido. Pero hay un arreglo matemático que siempre se comienza izquierda derecha y lo que está encerrado en esto. Como no está cerrado, izquierda derecha. Hace primero la suma y espera un poquito. Acá la matemática no va a ir. La matemática no va a ir. Entonces, da 54. ¿Listo? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Si fuera 5, 11 más 3. 11 más 5. 3 más 5, 8. Uy, qué ¿por qué matemática en TAC? ¿Por qué? la combinación que tú Yo no utilices, quería matemática. póngame la atención, la combinación que tú utilices en el tiempo de activación. ¿Y eso qué quiere decir? El tiempo de giro, ¿sí? El tiempo de giro, el pitch, ¿sí? No, pues la apenas era el tiempo de giro, el pitch y el espesor. Pitch. ¿Se dice? No, digamos que dice Pitch. TSH. Pitch. y el espesor. ¿Listo? El espesor. Entonces, si utilizamos espesor fino, o sea, de 0,5, de 1, un pitch de 1 a 2 y un tiempo de giro de 0,3, ¿cuánto creen que se demoraría esto? Haciéndolo así, sí. Exactamente, sí. Pero eso realmente no lo va a dejar hacer el estudio del equipo. El equipo no nos permite irnos a ese extremo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nos subimos un poquito, digamos, aquí en lo que es el tiempo de giro a 0,4, que es lo que deja 0,5, y se demora 3 segundos. ¿Sí? Y de ahí yo puedo decir entonces, no, yo no lo necesito tan rápido, entonces lo puedo poner 1 a 1, o lo puedo poner 0,5 a 1, y eso hace que sea más lento. ¿Sí? Y va aumentando segundos. Entonces, a medida que ustedes van haciendo ese cambio de parámetros, el equipo les va arrojando cuánto se va a demorar el barrido. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que aprender a modular. Ustedes cogen, y es sencillo, porque ustedes simplemente van escogiendo alternativas. No, si quieren reírse, háganlo, pero afuera. Bueno, acá no me pongo de mal genio. Salgan y
tranquilos, y vuelven porque eso hace que vengan dispuestos, ¿sí? Pero no lo hagan porque es que lo que pasa es que se concentran a los otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tiempo de adquisición? Porque yo le digo que es muy fácil, es que el equipo les da la alternativa. Salen los tiempos de giro, les saca toda la cantidad de tiempos de giro que pueden utilizar. Los pitch, y le dice el espesor, ¿sí? Y le da adicional la velocidad del partido, la velocidad del desplazamiento de la mesa. Y ustedes comienzan a combinar, y bueno, yo lo hago por este y lo hago por este, y el equipo le dice, no. Si lo hago con el otro que está aquí, yo este y este, el equipo le dice, sí, el tiempo barrido es este. Así. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden decir, voy a hacer una angio muy rápida, ¿sí? Entonces, ¿cuánto medio de contraste tengo que inyectar? Ya tengo el valor de que me dio el equipo del barrido, pues lo hago con la fórmula. Entonces, ya teniendo esto, lo que ustedes están asegurando es que el estudio va a ser óptimo. ¿Sí? ¿Es el mínimo de variación para hacer Es que el 0,3 realmente aparece, pero es para corazón.